Estudio sobre las actividades documentadas del autor de los 4000 rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega, en su paso por el Perú desde los años 1974 a 1976. Solo la verdad nos hará libres. Alabado sea el Padre Eterno. A continuación veremos que el autor de la escritura telepática hace su ingreso al rebaño peruano, justo a la ciudad fronteriza de Tacna, Perú, procedente de Arica, Chile, en el mes de mayo del año 1974, tal como se ha registrado en las páginas del diario periodístico Correo de Tacna. He aquí algunos datos del diario. Lugar y fecha de publicación. Tacna, Perú, 30 de mayo 1974. Nombre del periódico. Diario El Correo de Tacna. Página 9. Nombre del reportero. Juan Segarra Macedo. Seguidamente, veremos que el diario le realiza una importante entrevista al divino enviado, del cual escucharemos algunos extractos referenciales para conocimiento de todos los buscadores de la verdad. Testimonio de prensa transcrita de la entrevista al autor de la ciencia celeste Alfa y Omega, por el periódico Correo de Tacna, Perú, página 9, publicada el jueves 30 de mayo de 1974. Un predicador de la buena nueva, vidente y que asegura conversar telepáticamente con Dios se encuentra en Tacna. Él es chileno y ha salido de su país para seguir los mandatos divinos. El caso puede parecer en extremo extraño, lo ofrecemos a nuestros lectores a través del diálogo que sostuviéramos. Se trata de Luis Antonio Soto Romero, ariqueño de 40 años, quien trabaja en electricidad desde los 12 años, habiéndose desempeñado últimamente en la Electrón chilena. Sonriente ingresó a nuestra redacción trayendo bajo el brazo un tubo, y en tono amable pidió conversar con nosotros. Una vez dentro depositó su cargamento en uno de los escritorios y sacó una serie de pliegos de gran dimensión en papel de seda, manuscritos y con grandes dibujos coloreados. La primera impresión fue la sorpresa, pero a medida que empecé a conversar con él me fui interesando cada vez más. He aquí el resultado de esta entrevista. ¿Cómo se autodefine? Uno por principio espiritual es el último en darse a conocer. Desde pequeño he tenido conversación telepática con el Padre Jehová. Hace 6 años, me dio un dictado que era la primera escritura que recibí. En ese dictado se me daba a elegir en virtud del libre albedrío humano entre 2 caminos. O seguir en mi libre concepción, o estar a las órdenes de él en la escritura. Era una elección, elegí quedarme con lo suyo porque es eterno. Luis Antonio Soto manifiesta haber escrito más de 3000 pliegos, hace uno diario, tiene un borrador intitulado Órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová, títulos de futuros planos. ¿Podría manifestarnos alguno de esos títulos? Entre el llamado capitalismo y la divina igualdad enseñada por el Padre, existe un infinito de diferencia. El fruto del capitalismo es una ganancia corta, efímera. El fruto de la igualdad enseñada por el Padre es eterno. Todo espíritu humano que hizo promesas al Padre salió de un lugar del universo, en que todos vivían la igualdad. La prueba de la vida humana consistía en conservar en el lejano planeta Tierra, la misma igualdad vivida en el punto de origen. El llamado capitalismo endeudó a todo espíritu humano, porque el espíritu vivió una extraña moral desconocida en el reino de los cielos. ¿Las revelaciones que usted recibe se extenderán o están limitadas? La revelación se extenderá por el mundo en forma de conocimiento. La revelación no tendrá las características que acostumbran darle los seres humanos, porque libre albedrío tiene el Padre como los hijos, lo de arriba es igual a lo de abajo. El Creador es tan infinito que no imita lo de sus hijos. La revelación fue pedida por los seres humanos en una forma universal. La revelación será llamada por el mundo la doctrina del Cordero de Dios, muchos la llamarán la ciencia celeste. Esta revelación fue anunciada en las Escrituras en el Apocalipsis de Juan, el triunfo del Cordero. ¿Qué futuro le depara al mundo? Las naciones subdesarrolladas se unificarán en una sola potencia, que será la potencia más grande que haya conocido la Tierra. Esto hará que las llamadas grandes potencias queden subordinadas a las pequeñas, mas el mundo entrará a un gobierno universal, porque nueva psicología extenderá el Padre Jehová. La unificación se hará paralela a la extensión de la doctrina del Cordero de Dios.
Así como los hombres hacen grandes revoluciones en sus pueblos, más infinitamente grande la hace el Padre, porque lo salido del Padre no tiene límite en nada imaginario. ¿Qué piensa usted? Luis Antonio Soto Romero, quien sale por primera vez de su país, ha manifestado que su estancia es relativa. Ha entrado en conversaciones con diferentes instituciones para dialogar en un auditorio amplio con quienes deseen discutir sus ideas. Él vive actualmente en Julio Maglean número 728. A continuación veremos otro reportaje realizado al divino enviado durante su instancia en la ciudad de Tacna, donde venía realizando las exposiciones de los divinos rollos, en una gran unidad educativa escolar de aquel lugar, tal como se ha registrado en una parte de las páginas del diario Correo de Tacna. He aquí algunos datos referenciales de la publicación. Lugar y fecha de publicación. Tacna, Perú, sábado 15 de junio 1974. Nombre del periódico. Diario El Correo de Tacna. Página 11. Nombre del reportero. Juan Segarra Macedo. Seguidamente, escucharemos lo que se reportó en este diario. Testimonio de prensa transcrita del reportaje al autor de la ciencia celeste Alfa y Omega, por el periódico Correo de Tacna, Perú, página 11, publicada el sábado 15 de junio de 1974. Luis Soto Romero, quien se hace denominar el Cordero de Dios, ha puesto a disposición del público sus rollos, que contienen la escritura telepática dictada por el Padre Jehová desde hace más de 6 años, constituyendo un rico patrimonio de religiosidad. Los rollos de revelación divina, de acuerdo a lo manifestado por Soto Romero, son más de 3000. Parte de estos dictados, copiados a mano y en largas hojas de papel manteca, se vienen exponiendo en el Salón Auditorio de la Gran Unidad Educativa Francisco Antonio de Sela, desde ayer. En las paredes de este local han sido especialmente pegados estos testimonios, y estudiantes de ambos sexos y personas mayores los contemplan con un halo de indecisión ante la escritura y gráficos que contiene. Soto Romero manifestó a Correo. Agradezco al director del NEC 02 Guillermo Gamero Nieto, al dar preferencia a lo que es de Dios. La duración de la exposición será relativa al interés de la comunidad. Se puede visitar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Posteriormente Luis Soto Romero dictará numerosas conferencias en este mismo local. Como una explicación de su misión, Luis Soto Romero puso a disposición de Correo, un escrito que ponemos a su disposición. La nueva revelación será transmitida a todos los idiomas del mundo, porque lo de Dios es universal. La doctrina del Cordero de Dios tendrá por seudónimo Alfa y Omega. Sus dibujos Alfa y Omega, porque no salen de la línea ni del círculo. Esta doctrina fue pedida por toda la humanidad, como fueron pedidas las doctrinas mosaica y cristiana, porque todo lo imaginable se pide en el macrocosmos llamado Reino de los Cielos. Todo lo salido del Padre no tiene límites en ninguna forma imaginada. Es por esto que la doctrina del Cordero de Dios tampoco tiene límites. La escritura telepática del Padre Jehová lo invadirá todo y al invadirlo todo restaura todas las cosas. Todo lo establecido salió de la mente, la doctrina del Padre principia transformando toda mente, tal como lo hizo en la era de Moisés y en la era cristiana. La doctrina del Cordero de Dios representa para el mundo el juicio intelectual, principio del juicio final y será la única doctrina que explique de cómo fueron hechas todas las cosas. Porque antes de ser juzgados la humanidad pidió al Padre saber la causa de todas las causas. Se es juzgado con conocimiento de causa. La escritura telepática nace de una ley viviente, la forma de cómo hace el Padre para hacer llegar una doctrina al mundo es la misma del pasado. Las escrituras del mundo antiguo fueron dadas al mundo por telepatía. El Hijo primogénito solar Cristo era telepático, en todo instante se comunicaba con el Padre Jehová. Esta telepatía viviente se cortó cuando el Hijo solar expiró en la cruz. He aquí una revelación que nadie jamás pudo explicar. Toda misión divina es orden y disciplina, sigue una cadena de actos y acontecimientos que son guiados, nada se hace sin control. La revelación tiene las características que el Padre quiere darle, porque divino libre albedrío posee el Padre, tal como vosotros poseéis libre albedrío humano.
Lo de arriba es igual a lo de abajo. En este juicio planetario el Divino Padre Jehová acusa a las llamadas religiones de haber dividido y confundido al mundo en muchas creencias habiendo un solo Dios. Por causa de la extraña fe llamada religiones que fue escrito, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Antes de volver a nacer de nuevo en este mundo, nadie pidió al Padre dividir a nadie ni en lo más microscópico, porque todo espíritu pensante sabía en el reino de los cielos que Satanás le había dividido los ángeles al Padre. Por culpa de las llamadas religiones ningún espíritu humano que los conoció ha vuelto a entrar al reino de los cielos, ni ninguno entrará. Esta revelación fue anunciada en las escrituras del Padre, como la era del llorar y crujir de dientes, era que principia con la tercera doctrina enviada por el Padre Jehová. A continuación, se dará lectura al testimonio del periodista Juan Segarra Macedo, quien había entrevistado al Divino Enviado en su paso por la ciudad de Tacna, Perú, en el año 1974. Y dice así. ¿Podría decirnos su nombre completo, hermano? Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Juan Segarra, soy periodista y bueno, como lo decía usted hace unos instantes, tuve la oportunidad de conocer al señor Luis Antonio Soto Romero, que realmente en esa oportunidad una persona bastante humilde, sencilla y de, diríamos, una extraña forma de plantear ideas y acercarnos a conocimientos que en mi caso, cuando era redactor del diario Correo, me permitió de alguna manera cambiar y acceder de alguna manera a lo que hoy por hoy es mi permanente derrotero, la búsqueda incesante de la verdad. Es lo que más le agradezco. Hoy él es reconocido como el Cordero de Dios, es verdaderamente tal vez la presencia del Cristo físico y esa convicción que bueno, al correr de los años se ha venido cimentando. Fue una visita, fue la época cuando llegó a Tacna por primera vez y supongo empezó a visitar los medios para difundir el mensaje, difundir su obra. Llegó al diario Correo en esa época, era el único diario de Tacna. Tacna ha tenido varios diarios, sin embargo en la época en la que él llegó era la época del gobierno militar. Existía un solo diario, ¿no? Estaba bastante restringida la información y teníamos un director, diríamos, que manejaba al diario de una forma bastante extremista, ¿no? Y era una persona muy poco dada a este tipo de temas, muy incrédulo, una persona a la que recordamos bastante también por su forma de cimentar en nosotros el espíritu de la disciplina, don Rodolfo Loré de Mola, hoy ya está en la gloria de Dios. Y bueno, dándole esa forma de ser, ¿no? Lo extraño era que una persona bastante humilde, de una presencia bastante humilde, el que primero pidió entrevistarse con el director, el señor Rodolfo Loré de Mola, una persona con un carácter, podríamos ir hasta cierto punto a veces irascible, pero también a veces bondadoso, bastante difícil de comprender, pero bueno, lo sorprendente para nosotros fue la manera, ¿no?, como lo recibió. Y yo en esa época era redactor, estaba empezando, haciendo mis pininos en el campo periodístico. Llamó al jefe de redacción, que bueno, tampoco era muy llano a este tipo de temas, bastante incrédulo también. Bueno, me pasó el taquito a mí la información y bueno, le hice la entrevista. Pero conocerlo fue realmente ya una cosa diferente, que de alguna manera me marcó, ¿no? Verme en él reflejado, sentir realmente tal vez una serie de ideas que él en esos momentos abordaba y que las conversaba con una sinceridad, con una sapiencia que no iba con su entorno físico, ¿no? Realmente me motivaron bastante. Y bueno, en esa época me gustaba mucho cultivar algunas lecturas esotéricas, como ahí lo menciono, leía Los Rampa, bueno, esas obras de esa época, ¿no?, que generaban ciertas inquietudes. Y desde ese punto de vista enfoqué realmente qué era lo que él expresaba, su convicción, y así fue como salió la entrevista. Sin embargo, hubo algo más, ¿no? De alguna manera se me ocurrió decirle que por qué no tal vez publicar alguno de los mensajes. Lo consulté con el director siempre con el temor, y bueno, me dijo, sí, se puede hacer, me dice, pues se puede hacer columnitas, y bueno, se llegó a publicar columnas.
se llegó a publicar algo de 15 a 16 columnas más o menos con el mensaje telepático, e incluso con el gráfico, que en esa época se hacía un 5 grabado, ¿no? Que estaba en la parte superior, y en el contenido, o la parte posterior, iba ya el mensaje textual, literal. Se dieron ya más bien otras informaciones, ya la cobertura que empezamos a hacer, en mi caso personal, y también otros colegas que, bueno, acudían, porque, bueno, Correo fue el único medio que en esa oportunidad dio cabida a eso. Las radios, de alguna manera, también tuvieron un acercamiento. En esa época apenas 2 radios había, me parece, 3 radios, una Radio Latina, Radio Nacional, y bueno, los colegios, que era hacia donde él acudía. Mi labor también era docente, era profesor de la nocturna, que de alguna manera también me motivó a invitar para que mis alumnos, ¿no?, escucharan ese mensaje, lo conocieran. Mi director de esa época también, bastante afecto a lo que era la búsqueda de la espiritualidad, Carlos Famani Vega, dio total apertura. Y bueno, allí en nuestro colegio empezó también a exponer sus rollos, habló con los alumnos, luego vinieron también ya exposiciones en otros colegios, ¿no? Entonces eso podría ser el testimonio que podría darles yo de lo que he conocido de él. También me dio cierta confianza para que yo conversara con otros colegios, y podamos de esa manera llevar el pensamiento. Entonces él siempre se mostraba bastante agradecido, hasta que, bueno, hubo un momento en que se cortó realmente lo que era la publicación, sobre todo de los mensajes, ¿no? Y bueno, son hechos que se formaron en esa época, era época del gobierno militar, y como él era de nacionalidad chilena, hubo algunos malos entendidos, y bueno, el diario decidió cortar allí lo que era la publicación de los mensajes. Pero las noticias continuaron, y bueno, no solamente en ese sentido fue Correo, sino también ya se interiorizaron las radios. Y bueno, sobre todo el trabajo de él siguió a nivel de colegios, y bueno, su labor permanente de las escrituras, ¿no? ¿Qué impacto le causó al momento de observarlo, y qué es lo que decían sus colegas, profesores, con quienes usted compartió en ese tiempo? Como digo, lo que más extraño, ¿no? O sea, estamos en una sociedad bastante católica en esa época, muy creyente, había bastante, diríamos, una especie de actitud, tanto a veces incluso hasta violenta, ¿no?, a los grupos evangélicos, ¿no? Y lo propio dentro del diario, ¿no? Entonces lo primero que me sorprendió era que un director de esa talla que teníamos, ¿no?, enérgico, de un proceder castrense, de poca fuga, como se diría, ¿no?, fue de esa manera, ¿no? Recibió una persona humilde, sencilla, le dio todas las facilidades del caso, me ordenó prácticamente que le haga una entrevista, que se publique después yo le consulté si se podía publicar en los mensajes, y lo leo, sí, interesante, y él me empezaba a traer los mensajes en una hoja de papel de seda. O sea, se supone que eran más o menos hojas, lamentablemente no se lograba publicar. Yo le dije para que se tratara de buscarlas, pero creo que ya de esa época no creo que haya quedado nada, ¿no? Pero eran hojas así, al tamaño de oficio nada más. Tamaño de oficio, sí, tamaño de hojas, tamaño de oficio, de papel de seda, y ahí se hacía el dibujo a colores, que en esa época, como el diario era simplemente de ese tipo, salía en blanco y negro, ¿no? Pero salía se hacía el 5 grabado del gráfico, y se publicaba todo el texto escrito, el manuscrito, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión personal sobre Luis Antonio Soto Romero, el Alfa y Omega? Sigo leyendo, sigo verdaderamente impresionándome por todas las enseñanzas, y sobre todo por la disciplina que importa en nosotros, ¿no? De tener una búsqueda y de no caer ante determinados dogmas, sino buscar ser libres. Entonces es lo que yo más entiendo de una libertad completa para buscar realmente esa verdad, y en ese camino me encuentro. Muy bien, gracias. A usted, gracias. Gracias. Tal como se mencionó anteriormente, el Divino Enviado proporcionó al diario Correo de Tacna una serie de artículos con diversos temas celestiales dictados por el Padre Eterno, que fueron escritos en unos papeles de seda de tamaño oficio, que se fueron publicando en modo columnas periodísticas. Aquí presentamos el primer artículo celestial publicado el 22 de junio de 1974. Escribe, Alfa y Omega. Escritura telepática dictada por el Divino Padre Jehová. Origen de la Tierra, artículo número 1. Sí, hijito. La tierra que pisas, salió de los soles Alfa y Omega.
Divino Padre Jehová, ¿dónde se encuentran los soles Alfa y Omega? Alfa y Omega, hijito, pertenecen a la galaxia Trino, una galaxia del macrocosmo, el lugar del universo, donde todo es viviente y gigantesco. Trino, hijito, significa Trinidad en espiritualidad. Divino Padre Jehová, ¿qué significa el divino dibujo? El dibujo salido del Padre, tiene traducción infinita, porque todo lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. El dibujo celeste enseña que la Tierra fue microscópica. Todo lo gigantesco del universo expansivo pensante, fue microbio. Esta ley universal fue expresada por el Divino Padre Jehová, en la parábola de sus escrituras. Hay que ser chiquitito, microscópico y humilde, para ser grande en el reino de los cielos. Cuando tu Divino Padre Jehová dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, tal divina expresión, fue un divino mandato, que movió a soles y mundos. Porque los divinos mandatos del Padre, no se reduce a un solo mundo. Los que así pensaron en la prueba de la vida, achicaron el poder creador del Padre. Ninguno que me quitó poder en la tierra, volverá a entrar al reino de los cielos. Porque nadie pidió al Padre, rebajarlo en poder. Te diré, hijito, que los colosales soles del macrocosmo, son vivientes. Tal como lo son los seres humanos. Hay vida solar arriba, y vida humana abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Padre Jehová, que por tu divina gracia, me haces ver el macrocosmo en maravillosos colores, ¿podrías enseñarme lo que sucede en las lumbreras solares? Te lo diré, hijito. Porque divino libre albedrío tiene el Padre arriba, y libre albedrío humano tienen los hijos abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Tal como lo vienes viendo desde niño, el sol alfa representa el signo masculino de toda creación. El sol omega representa el signo femenino de toda creación. El sol omega fue fecundado por el sol alfa. Divino Padre Jehová, ¿qué significa alfa y omega? Alfa significa principio y omega significa fin. Alfa es ángulo. Omega es círculo. Alfa representa el principio microscópico de una extraña forma de vida, del planeta Tierra. Esta extraña forma de vida, salió de las leyes del oro. No salió de las escrituras del Padre. Todo lo que no salió del divino evangelio del Padre, no está escrito en el reino de los cielos. Es por ello que se le dice extraño. El sistema de vida llamado capitalismo, es desconocido en el reino de los cielos. Porque ningún espíritu pensante, pidió al Padre, explotar a otro. En ninguna forma imaginable. A este extraño y desconocido sistema de vida, salido del oro, le queda muy poco tiempo. No alcanzará a llegar al año 2000. Porque acontecimientos bíblicos ya se están materializando en el mundo. El sol omega representa a la madre solar omega. Y representa a la vez, el nuevo mundo. Omega significa también, el gobierno de las mujeres, en el planeta. Porque todos son iguales en derechos delante de Dios. Nadie es menos delante del Padre. Ni la mujer ni el hombre. Ni la materia ni el espíritu. Te diré, hijito, que en el macrocosmo llamado reino de los cielos, reina el tiempo celeste. Un segundo celeste, equivale a un siglo terrestre. Es por ello que se dice, que solo hace unos instantes, que el Divino Padre creó la tierra. Seguidamente, se presenta otro divino artículo proporcionado por el autor de la escritura telepática al diario Correo de Tacna, cuyo título dice: Hechos que ocurrieron en el lugar de origen del planeta Tierra. Y que a continuación daremos lectura completa del divino artículo, que dice así. Escribe, Alfa y Omega. Escritura telepática dictada por el Divino Padre Jehová. Artículo número 2. Hechos que ocurrieron en el lugar de origen del planeta Tierra. Sí, hijito. Siguiendo con la divina narración, en los soles Alfa y Omega, ocurrió lo mismo, lo que ocurrió en la Tierra misma. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cuando tu Divino Padre Jehová dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, ocurrieron hechos abismantes. Hechos que aún ocurren y ocurrirán por siempre jamás. Este divino mandato hizo mover a infinitos querubines en el infinito mismo. Divino Padre Jehová. ¿Podrías enseñarme más lo que son los divinos querubines? Sí, hijito, lo hago con gusto y amor infinito. Escrito está.
que el Padre Jehová es luz eterna que no tiene fin. Los divinos querubines son líneas magnéticas vivientes. El querubín es lo más pequeño de la materia. Es lo más pequeño que la mente pueda imaginar. Hasta las mismas ideas que se generan a diario, están constituidas físicamente por los divinos querubines. Divino Padre Jehová. ¿Puede el hombre ver a los divinos querubines? En el actual conocimiento, no puede verlos, porque sus instrumentos y el mismo microscopio están hechos en base a matemáticas materiales. El divino querubín que cohesiona las moléculas de todo lo creado, está constituido por las matemáticas espirituales o divinas. Las matemáticas del hombre actúan en una sola dimensión, en un solo presente, no penetran lo invisible. El humano no conversa telepáticamente con sus números, como ocurre en otros mundos, en otras lejanas galaxias, porque el hombre pidió al Padre conocer. Y todo pedido hecho al Padre, se vuelve vida cuando el divino libre albedrío del Padre, así lo determina. El espíritu humano pidió el cálculo numérico viviente porque no lo conocía. Y todo número de las matemáticas terrenales, pidió al Padre el olvido de su propio pasado numeral, tal como lo pidió el espíritu humano. Los espíritus pensantes, en virtud de sus libres albedríos, piden al Padre Jehová, que por tu divina gracia, veo las ideas físicas de todos los que me rodean. ¿Por qué el espíritu humano pidió conocer el olvido de su pasado? Lo pidió hijito, como experiencia. ¿Ves hijito a este espíritu? Por tu divina gracia, le veo. Veo y oigo divino Padre eterno. ¿Qué oyes hijito? El espíritu le dice. Padre Jehová, no conozco lo que es el pasado en ese lejano y desconocido planeta Tierra. ¿Qué es eso? Y oigo divino Padre, que tú dices. Espíritu pensante, el olvido del pasado, es una prueba planetaria, muy peligrosa. Porque las criaturas, se olvidan hasta de los divinos mandatos del Padre. Y quien olvida aunque sea una molécula, de lo del Padre, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Hasta pagar toda la deuda de la molécula. ¿Qué más oyes hijito? Oigo divino Padre, que el espíritu pensante, insiste en conocer el olvido del pasado, en la lejana tierra. Sí hijito. Así es. Esta divina escena que ves en maravillosos colores, la hizo cada espíritu humano, porque hasta el olvido del pasado, en la prueba de la vida se pidió al Padre. Todo lo imaginado en la respectiva vida, se pidió al Padre. Es por ello que se va a los mundos, con conocimiento de causa. Si no tuvieses una causa, para estar en la vida, tampoco tendríais derecho a juicio. Si tenéis un juicio final, es porque tenéis una causa, todo juicio es causa. Y toda causa un juicio. Divino Padre Jehová. Veo enormes pantallas de televisión en el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Así es hijito. Es la divina televisión solar, o televisión universal. Así como en tu mundo hay televisión también la hay en el reino. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todo hijito cuando pide vida, el Padre que todo lo imaginado lo puede, le da a conocer en la televisión solar, todos los hechos y acontecimientos que tendrá su futura vida. Todo espíritu en virtud de su libre albedrío, pide al Padre, tal o cual cambio en los acontecimientos, de su futura vida. Divino Padre Jehová. Todas las vidas de los mundos, tienen un olvido de su lugar de origen. No hijito, porque lo del Padre es infinito. Infinito significa que todo lo imaginable lo crea. Si hay infinitos planetas, hay también infinitas formas de vida, porque nadie es único en el universo. Solo el Padre lo es. Te diré hijito, que cada pedido de vida, posee cualidad y calidad. Posee filosofía y jerarquía. Cabe resaltar que solo se ha logrado encontrar los dos divinos artículos debidamente publicados. Sin embargo, debemos mencionar que en el testimonio del periodista Juan Segarra Macedo, se menciona que, el diario Correo de Tacna había publicado unos 15 o 16 mensajes o artículos en las columnas periodísticas del diario. Asimismo también, cabe mencionar que a la fecha de esta edición, que de los artículos mencionados, se tiene recopilado en Lima, Perú, las copias completas e incompletas de aproximadamente de 20 divinos artículos dictados por el Padre Eterno y escritos por el Divino Enviado.
Como se ha podido constatar, el autor de la escritura telepática hizo su presencia en la ciudad de Tacna los meses de mayo y junio de 1974. Pero no hay más documentos de que haya permanecido por más tiempo. Sin embargo, tenemos las siguientes referencias cronológicas desde la información de su pasaporte, de la cual se detalla lo siguiente. Primera referencia documentada. En la ciudad de Tacna, Perú, el 5 de agosto de 1975, el autor de la escritura telepática logra gestionar su permanencia autorizada en el Perú, por un periodo de 15 días, en calidad de turista, sellado por la Dirección de Migraciones del Perú con sede en la frontera de Tacna, Perú con Chile. Segunda referencia documentada. En la ciudad de Lima, Perú, el 18 de agosto de 1975, el autor de la escritura telepática logra gestionar su prórroga de permanencia autorizada en el Perú, hasta el 10 de septiembre del mismo año. Tercera referencia documentada. En la ciudad de Lima, Perú, el 12 de septiembre de 1975, el autor de la escritura telepática logra gestionar su ampliación de prórroga de permanencia autorizada en el Perú, hasta el 16 de septiembre del mismo año. Es decir, por 4 días más. Cuarta referencia documentada. Debido a que se agota las ampliaciones de permanencia en su calidad de turista, en la ciudad de Lima, Perú, que ya vencía el 16 de septiembre de 1975, el autor de la escritura telepática solicita el cambio de su calidad migratoria, para facilitar su permanencia más libre y prolongada en el Perú, y se genera un expediente de trámite, tal como se puede apreciar en el documento pasaporte. Hemos visto que en los documentos del Divino Enviado, se demuestran que él había realizado su gestión migratoria desde la ciudad de Arica, Chile, en el consulado de Tacna, Perú, para luego ingresar en calidad de turista, por 15 días de permiso migratorio, a la ciudad de Lima. Seguidamente veremos que una de las razones para que el Divino Enviado viajara a la ciudad de Lima, era porque un representante de una editorial cuyo nombre era Cosmos, habría contactado con el Divino Enviado en alguna parte del sur del país, y que estaba interesado en editar y sacar en libros, una parte de los rollos sobre los platillos voladores. Y a razón de ello, habría invitado al Divino Enviado, viajar a la ciudad de Lima, para la respectiva edición y publicación de los rollos. Para contraste de estos hechos mencionaremos a manera de referencia, algunos extractos de lo que publicaron algunos diarios locales de Lima, que posteriormente entrevistaron al enviado, sobre el asunto de la edición y publicación de los rollos por la editorial Cosmos. Adicionalmente, escucharemos también el testimonio del empresario peruano de nombre Ricardo Flores Herrera, quien sabía de estos acontecimientos y que a la vez, venía apoyando y asistiendo al Divino Enviado, luego que la editorial no cumpliera con lo ofrecido al autor de la escritura telepática. En un fragmento del reportaje al Divino Enviado en la página 10 del diario Ojo, publicado el 19 de octubre de 1975, se reportó lo siguiente sobre la editorial Cosmos. El libro del telépata Soto se extiende minuciosamente sobre los llamados platillos voladores a través de centenares de páginas. Está en preparación en la editorial Cosmos, y cuando aparezca dará mucho que hablar por lo fascinante del relato. Seguidamente, en otro fragmento de la revista Sucesos en su edición del mes de noviembre de 1975, se reportó lo siguiente sobre la editorial Cosmos. Una parte de sus escritos, que suman 300 hojas grandes y que explican la construcción de los platillos voladores, serán publicados en libro por la editorial Cosmos, que lo trajo a Lima para editar en forma exclusiva sus trabajos literarios. Mecanografiados las 300 grandes hojas, darán varios centenares de hojas escritas a máquina. Posteriormente a la fecha de los hechos, en un fragmento de la revista Quien en su edición del mes de enero 1976, se comentó lo siguiente en referencia a la editorial Cosmos. Arribó a Lima hace unos 2 meses, por solo una semana, atendiendo la invitación de un editor, pero tuvo que quedarse porque ha decidido publicar 2 libros que llevarán por título: Cómo construir un platillo volador, dictado por Jehová, y El origen de las moléculas.
cuyos originales los está escribiendo aquí mismo. Nadie, excepto el editor, sabía la llegada del hermano Soto, pero a los pocos días estaba rodeado de solícitos hermanos, disputándose el derecho de tenerlo en su casa. Continuando con las referencias testimoniales sobre la editorial Cosmos, escucharemos también lo que testificó el empresario peruano Ricardo Flores Herrera, quien se desempeñaba como director gerente de distribuidora interurbana Sociedad Anónima, y que además había atendido y asistido al Divino Enviado, para su permanencia en Lima, Perú. Curiosamente, muy semejante a lo que en el pasado asistiera el José de Arimatea, a Jesús de Nazaret, en los tiempos de Pilatos. Entonces, en el interín, nuestro divino maestro había tomado contacto con la editorial Cosmos, de propiedad del hermano Maya, quien se había comprometido en imprimir el contenido de los divinos rollos. Este hermano no cumplió, pero... Cabe precisar que con respecto a los compromisos de la editorial Cosmos, para publicar parte de los rollos sobre los platillos voladores en Lima, Perú, el mismo Divino Enviado hizo mención personal en un documento que él dirigiera al director general de Migraciones, solicitando justamente cambio de calidad migratoria. Este documento lleva la fecha del 27 de noviembre de 1975. A continuación, para mayor veracidad de lo mencionado, daremos lectura al contenido del documento que refiere sobre la editorial Cosmos, y que lo firma el Divino Enviado, y dice así. Luis Antonio Soto Romero. De nacionalidad chilena, Antofagasta. Que siendo necesaria mi presencia acá en Lima, en calidad de autor de la obra, Las revelaciones de los rollos del Cordero de Dios, la cual está considerada como un gran aporte cultural por su contenido, y que va a ser editada por Cosmos Editores Distribuidores Sociedad Anónima. Firmado, Luis Antonio Soto Romero. Lima, noviembre 27, 1975. El autor de la escritura telepática, luego de permanecer ya más de 2 meses en la ciudad de Lima, Perú, había entrado en contacto con los redactores del diario Ojo, un periódico de circulación nacional, quienes luego publican unos fragmentos de un rollo sobre los platillos voladores, que les habría proporcionado el Divino Enviado. Además de comentar el diálogo obtenido de la presentación de los divinos rollos por parte del autor de los escritos. A continuación, veremos algunos detalles de la publicación. Nombre del diario. Periódico Ojo. Tipo de publicación. Suplemento dominical, página 10. Lugar y fecha de publicación. Lima, Perú, domingo 19 de octubre de 1975. En contraste, también se ha hecho un estudio sobre el contenido de publicación realizada, y se ha encontrado las siguientes observaciones. Primera observación. Se ha identificado que gran parte de lo publicado corresponde a unos fragmentos de un divino rollo telepático cuyo título dice: Construcción de los platillos voladores. Dictada por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde todas partes. Las partes publicadas por el diario Ojo corresponden a lo resaltado en amarillo, en la imagen del rollo. Segunda observación. También se ha corroborado que en la redacción de los fragmentos publicados por el diario Ojo, algunos signos de puntuación propia de los rollos no habían sido digitados tal cual estaba escrito en los originales. Habían sido sustituidos por la ortografía tradicional convencional. También otras palabras de los textos originales habían sido omitidas. Estas observaciones se puede apreciar mejor en esta hoja de contraste de una parte de la publicación. En honor a los textos originales desde los divinos rollos, presentamos a continuación la lectura digital, a la transcripción literal y correcta correspondiente al fragmento publicado por el diario Ojo. Sí, hijo. Te dictaré el origen de los platillos voladores, que en las escrituras del Divino Padre Jehová, están como las señales en los cielos y como las bolas de fuego. Transportémonos, hijito, a los soles alfa y omega de la galaxia Trino. Acerquémonos, hijo, a los soles alfa y omega. Veo que tienes un interés infinito en presenciar la construcción de los platillos voladores.
Te adelanto, hijo, que la construcción de estas naves celestiales no tiene límite alguno. Son infinitos los soles y los mundos en que se crean estas naves. Según la ciencia del Verbo creador de sus criaturas, es el poder y la jerarquía que les corresponde en el infinito universo. A mayor poder en sus verbos creadores, mayor es el mandato que se tiene sobre los elementos de las naturalezas planetarias. ¡Qué inmenso laboratorio es esto! Veo que no tiene fin, Divino Padre Jehová. Así es, hijito. Los laboratorios y fábricas del reino de los cielos van de sol a sol. Aquí se crean enormes naves plateadas. Así lo veo, Divino Padre Jehová. Estoy mudo de asombro y emoción. ¡Qué hermosas son estas naves! Son de una hermosura que paraliza el corazón. Así es, hijo. Veo que todos aquí visten overol de color celeste. Y veo halos de colores alrededor de sus cuerpos. Así es, hijito. Te contaré que el overol celeste simboliza la eterna filosofía del trabajo. Pronto en tu planeta Tierra, todos vestirán en igual forma. Los halos de colores son sus propios cielos, en donde cumplieron infinitas reencarnaciones. En la Tierra en que tú estás, todos tienen también halos de colores, alrededor de sus cuerpos de carne. Son los mismos colores que tú vienes viendo desde niño. La criatura humana posee 318 colores alrededor de sus cuerpos. Cada color representa una virtud en el propio pensar humano. Es decir, Divino Padre Jehová, que toda virtud pensante posee color. Así es, hijito. El color está en lo material y en lo espiritual. Porque la criatura es carne y es mente. Y la carne y la mente se influyen mutuamente. Lo que entra por los ojos, queda impregnado en el todo sobre el todo de la criatura. Llamaré, hijito, a 3 ingenieros celestiales. Oh. ¿Cómo se aparecieron en forma tan instantánea? Fue, hijito, un llamado telepático. Fue tal como te llamé a ti, hace ya tantos años terrestres. Así lo recuerdo, Divino Padre Jehová. Jamás podré olvidarlo. Alabado seas, Creador del universo. Estamos a tus divinas órdenes, dicen los ingenieros celestiales. Sí, hijos del reino. Les presento a un hijo primero del lejano planeta Tierra. ¿Planeta Tierra? Preguntan los ingenieros celestes. No conocemos ningún planeta Tierra, Divino Padre Jehová. Lo sabía, hijitos. La Tierra es planeta polvo. Pertenece a la galaxia Trino. Es un mundo de la carne. Posee como compañero a un sol enano de color amarillo pálido. Bienvenido seas, hermano terrenal. Somos ingenieros espaciales. Nos presentaremos. Soy el ingeniero Paz. Y yo el ingeniero Dulcineo. Y yo soy el ingeniero Celeste. Nos ha interesado mucho saber de tu mundo. Todo lo que interesa a nuestro Creador eterno, es importante para nosotros. Y para mí igualmente, hermanos celestiales. Pediremos al Divino Padre Jehová, nos enseñe tu planeta Tierra, por la divina televisión solar. Veo que estás asombrado, hijito. Así es, Divino Padre Jehová. ¿Qué es la divina televisión solar? La televisión solar es esto. Oh. La Tierra. El sistema solar que la rodea. Qué gigantesca y hermosa televisión de colores. Así es, hijito. Esta divina televisión es salida de los propios elementos del universo. Y no tiene fin. Y jamás lo tendrá. Te contaré, hijo, que esta divina televisión fue anunciada también en tu planeta Tierra. En mi divino evangelio que fue dado al mundo de la prueba dice, el libro de la vida. Qué fascinante revelación, Divino Padre Jehová. Así es, hijo primero. La televisión solar es una de las maravillas del universo. En los planetas de prueba, como lo es tu Tierra, esta televisión nace de los mismos elementos de la naturaleza. Todo cuanto se hizo durante la vida, está registrado en esta televisión solar. Los platillos voladores también poseen la televisión solar. Ellos, sus tripulantes, son conocidos como los padres solares. Hijos mayores del cosmos, subordinados a la divina Trinidad en el Padre Jehová. Porque así como hay padres humanos en la Tierra, hay también padres solares fuera de la Tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Luego de la lectura correcta de los fragmentos del rollo sobre los platillos voladores, por las razones antes explicadas, cabe indicar que hay otra parte final del reportaje, que corresponde a un breve comentario recogido del diálogo que tuvieran los redactores del diario Ojo con el Divino Enviado.
pero solo se hace mención, debido a que fueron publicadas en un lenguaje convencional, propia del diario. Al final de toda la publicación, el diario Ojo hace mención de la correspondencia que el divino enviado venía sosteniendo con la editorial Cosmos, que citamos a continuación, y que dice así. El libro del telépata Soto se extiende minuciosamente sobre los llamados platillos voladores a través de centenares de páginas. Está en preparación en la editorial Cosmos y cuando aparezca dará mucho que hablar por lo fascinante del relato. Fin de la publicación, que se inició con el título siguiente. Telépata chileno Luis Soto revela a suplemento. Origen de los platillos voladores. El divino enviado en el transcurso del tercer mes de su permanencia, en Lima, Perú, ya era noticia con sus discursos y enseñanzas de las buenas nuevas, de los rollos del Cordero de Dios. Allí en esos avatares, aparecen muchos personajes que reconocieron la maravillosa ciencia celeste, y que inmediatamente publicaron en sus respectivos medios. Es así que a continuación presentamos a una revista de edición mensual, que logró reportar parte de la misión del divino enviado, y la explicación de los rollos que portaba en sus manos. He aquí los detalles de la publicación. Nombre de la revista. Sucesos. Fecha de publicación. Lima, Perú, noviembre de 1975. Nombre del reportero. Raúl Dávila. A continuación daremos lectura al reportaje que hizo al divino enviado el periodista Raúl Dávila de la revista Sucesos. Y para una mejor comprensión, alternaremos las voces digitales referenciales, una para lo que dijera el divino enviado y otra para el periodista. Y que dice así. Título del reportaje. Extraño telepata asombra Lima. Guiado por Jehová, escribe 1000 palabras por día, y hace extraordinarios dibujos. Lectura del reportaje. El juicio final será nación por nación, hombre por hombre, molécula por molécula, ojo por ojo, diente por diente y está más próximo de lo que nos imaginamos. Asegura Luis Soto Romero, un chileno que está causando conmoción en Lima con sus escritos que dice le son inspirados telepáticamente por el Dios Jehová. Este personaje escribe en enormes hojas de papel tipo manteca, a los cuales llama rollos. En una hoja entran unas 1000 palabras manuscritas. No usa regla y sin embargo la escritura va derecho. Aparte de la escritura, en la mayoría de las hojas hace hermosos y raros dibujos a colores, de gran inspiración y diferentes a los de cualquier otro pintor. En los dibujos se ven discos voladores, planetas, galaxias, mapas del mundo con caprichosas líneas, diseños de las ideas y muchas otras formas que el autor se encarga de explicar detalladamente. Según Soto, sus escritos revelan lo que será el juicio final, con el cual comienza la tercera doctrina, la cual inicia el Dios Jehová en el rebaño peruano. Además dice que los rollos del Cordero, como llama a sus escritos, están profetizados en la Biblia. Ellos explicarán el origen de todas las cosas, siendo lo de Dios universal, la revelación se llegará a traducir a todos los idiomas de la tierra. Asegura. Luego añade. La revelación, saliendo del mismo divino albedrío de Dios, no necesita propaganda. Se extenderá igual, con polémica o sin polémica. Prosigue luego. La revelación no levantará ningún templo material como era la costumbre de los hombres, durante la vida de la prueba. Enseguida afirma. La revelación no sale del conocimiento humano, porque los humanos no crearon el planeta, a los humanos los crearon. Del mismo lugar en donde fueron creados los elementos y el planeta mismo, sale la divina revelación. El telépata afirma que la revelación viene de los soles alfa y omega del macrocosmos, llamado también el reino de los cielos. Y sostiene que la revelación del Padre Jehová, al no tener fin, lo invade todo. Si la creación de Dios es infinita, la explicación del origen de todas las cosas también lo es. En cuanto al juicio final, que no será el fin del mundo, dice que principia por lo más microscópico que posee toda criatura. Principia juzgando idea por idea a partir de los 12 años de edad, la niñez o la inocencia, no tiene juicio. Todo niño hasta los 12 años es un bienaventurado.
El juicio juzga molécula por molécula, célula por célula, ojo por ojo, diente por diente, porque materia y espíritu pidieron el juicio de Dios en sus respectivas leyes. La paciencia de Dios es infinita. Prosigue. Espera hasta el último momento, pero ya llega el tiempo de acabar con el extraño sistema de vida del oro y con las divisiones, porque nadie pidió la división, solo Satanás divide. En otro de sus escritos señala que el llamado tercer mundo, será el mundo de la unidad y la más grande fuerza del planeta que nadie la destruirá. apunta que Quienes han sufrido, los explotados, los engañados, serán los primeros en el reino de los cielos, como dijo Jesús. una curiosa explicación que da, es que se comunica con el Dios Jehová en todo momento. Él conversa conmigo en todo momento, de día y de noche, me da consejos y siempre me trata cariñosamente de hijito. Aparte de conversar, también ve a Dios. Lo veo grande, atravesando mundos de mundos, pero comúnmente veo a Dios chiquitito. Se para en la punta del lapicero con que escribo, en el borrador, en la taza con café, otras veces lo veo dentro de mi cuerpo, apreciando cómo corre la corriente sanguínea como ríos. ¿No se ha dicho que Dios está en todas partes? Pues yo lo veo y lo siento en todo lugar. Subraya Soto. Estudiosos del esoterismo que han contemplado los trabajos y escuchado las conferencias de Soto, dicen que es un predestinado para traer revelaciones al planeta. En conferencias que ha dictado en el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, donde estudian los ovnis, y en diversas instituciones espiritualistas, ha hablado hasta 7 horas seguidas, explicando sus revelaciones. El telépata viste humildemente y no tiene otro afán en la vida que dar a conocer al mundo sus escritos. Él es técnico en electrónica y trabajó un tiempo en un canal de televisión de la ciudad de Arica. Aquí en Lima, numerosos amigos lo están ayudando en estos días, mientras consigue su residencia en el Perú. Después quiere conseguir un trabajo que le dé tiempo para dedicarse a la escritura. Una parte de sus escritos que suman 300 hojas grandes y que explican la construcción de los platillos voladores, serán publicados en libro por la editorial Cosmos, que lo trajo a Lima para editar en forma exclusiva sus trabajos literarios. Mecanografiados las 300 grandes hojas, darán varios centenares de hojas escritas a máquina. Mientras tanto, Soto sigue escribiendo a todo momento y le salen frases maravillosas que asombran a quienes lo ven escribir a toda hora, mecánicamente como si le guiaran la mano. Fin de la lectura. Tal como podemos apreciar en el pasaporte, la permanencia legal del divino enviado en calidad de turista, se vencía el 16 de septiembre de 1975. En consecuencia, el autor de la escritura telepática, había iniciado un trámite de cambio de calidad migratoria, es decir un nuevo expediente con número 6444, que acompañara a su pasaporte, y de esta manera garantizar su permanencia, en Lima, Perú por más tiempo. Justo en esas travesías documentarias, aparece un empresario de buen corazón, de nombre Ricardo Flores Herrera, quien viendo y reconociendo la misión profética del divino enviado, fue quien brindó todo el apoyo necesario para la permanencia y estadía legal del enviado en el Perú, hasta el final de su partida física. A continuación su testimonio inédito. Así es, hermano. Nuestro divino maestro ingresó en calidad de turista. Como consecuencia, la permanencia en nuestra ciudad de Lima, en nuestro país, era limitada y se le fue renovando hasta que llegó el momento en que solo se dieron 4 días para que permaneciera en la ciudad de Lima y tenía que retornar. El que habla había iniciado también un trámite ante el Ministerio de Trabajo a fin de poder legalizar su permanencia en el Perú. Estos trámites culminaron mediante un contrato que se celebró entre Distribuidora Interurbana S.A., que representaba el que habla, y así pudo conseguírsele que se le prorrogara la visa por años ya en adelante. Y así se logró que nuestro divino Redentor se quedara en Lima y que también la divina revelación se quedara en esta ciudad.
Cabe precisar que en estos dos documentos expuestos, figura que el divino enviado estaba residiendo en el distrito de San Luis, los meses de noviembre y diciembre de 1975, tal como se evidencia en los documentos firmados por él mismo. Cabe resaltar que los trámites del cambio de modalidad migratoria del divino enviado se prolongaron a lo largo de los meses siguientes del año 1976, generando otros documentos complementarios. Precisamente más adelante, lo expondremos oportunamente. Seguidamente, veremos que a inicios del mes de enero, del año 1976, el autor de la escritura telepática, participa en otro reportaje periodístico en la ciudad de Lima, Perú, en una revista local. En esta entrevista, el enviado resume algunas de sus actividades realizadas en su país de nacimiento, Chile, así también explica por qué arribó a la ciudad de Lima. Después revela y explica algunos temas de los rollos, como por ejemplo, sobre la vida eterna, los platillos voladores, y del futuro que le espera a la humanidad, etc. Aquí detallamos los datos de la revista. Nombre de la revista. ¿Quién? Páginas 6 y 7. Fecha de publicación. Lima, Perú, enero de 1976. Nombre del reportero. Aldo Mayo. A continuación, escuchemos algunos fragmentos referenciales de la entrevista, para conocimiento de todos los buscadores de la verdad. Testimonio de prensa transcrita de la entrevista al autor de la ciencia celeste Alfa y Omega, por la revista Quién de Lima, Perú, páginas 6 y 7, publicada en enero de 1976. Reportaje realizado por el periodista Aldo Mayo. Luis Soto Romero, telépata chileno, autor de unos escritos llamados Los rollos del Cordero de Dios, arribó a Lima hace unos 2 meses, por solo una semana, atendiendo la invitación de un editor, pero tuvo que quedarse porque ha decidido publicar 2 libros que llevarán por título: Cómo construir un platillo volador, dictado por Jehová, y El origen de las moléculas, cuyos originales los está escribiendo aquí mismo. Nadie, excepto el editor, sabía la llegada del hermano Soto, pero a los pocos días estaba rodeado de solícitos hermanos, disputándose el derecho de tenerlo en su casa. Anotamos a continuación conceptos de Alfa y Omega sobre determinados enigmas que los hombres aún no pueden explicar ni explicarse. ¿Existe la vida eterna? Siendo la Tierra un planeta de prueba, significa que hay un juicio final y que uno mismo hace su vida eterna. La idea del ser pensante jamás muere. De las microscópicas ideas que genera el hombre, nacen microscópicas formas de colores muy diversos que formará un sistema planetario, en el que seguirá viviendo después que deje su cuerpo en la Tierra. El ser humano posee 318 colores en su aura, llamado el número del juicio final, porque el predominio, contraste o armonía de ellos identifica su desarrollo. Está en el Evangelio donde dice: cada uno se hace su propio cielo. ¿Qué opinas sobre las profecías de las pirámides? No es un anuncio que puede cumplirse necesariamente. Puede, si así lo desea Jehová, anular la profecía. El hombre puede profetizar según el grado que le corresponde en la jerarquía del universo, nada más. Carece de la capacidad de crear. No podrá decir yo hice los océanos o construí la atmósfera para defender a la Tierra. ¿Cuál es el futuro que espera a la humanidad? Vendrá un juicio final, de duras pruebas, iniciándose con una doctrina que se hará conocer hasta a la última criatura. Será la era del llorar y crujir de dientes. Se denominará el juicio intelectual de Dios, en la que se explicará el origen de las cosas. Después seguirá el juicio fuego a juicio solar. Cuando concluya el juicio, la tierra será poblada solo por niños. Todos aquellos que hayan logrado realizar obras de mérito serán resucitados y transformados en niños no mayores de 12 años. Estos tendrán vida eterna y nunca envejecerán. A
A continuación, veremos que el divino enviado continuó con su misión profética de la escritura de los rollos del Cordero de Dios, esta vez en la ciudad portuaria del Callao, durante un periodo de 7 a 8 meses, desde el verano, aproximadamente hasta finalizar el invierno de 1976. La vivienda había sido dispuesto por el hermano de muy buen corazón, de nombre Ricardo Flores, quien junto a la colaboración de una hermana, de nombre Susana Rosas, venían asistiendo y atendiendo al autor de la escritura telepática, con todo lo necesario para su estadía en Lima, Perú. He aquí el testimonio inédito. Hermano, ¿y qué tiempo estuvo en Callao en esa casa? Más o menos entre 7 y 8 meses, exactamente, no lo puedo decir. Pero continuando con la permanencia, ¿no? Ya les explico que en el Callao, durante todo el tiempo que habitó esta casa, se alimentó única y exclusivamente de frutas. ¿Qué frutas? Salíamos nosotros de esta dirección, de Buenos Aires, íbamos al mercado del Callao, que estaba ahí, está muy cerca, ¿no? Y ahí había, el Callao está muy bien surtido de frutas, había de todo, él consumía de todo tipo de fruta. En esos 7 u 8 meses, ¿cuántos rollos escribió? Uno diario, pues, la razón de uno diario. Y el país escribió ahí está la cuenta también. 200 rollos, hermano. Más o menos. Yo exactamente no le puedo dar. 8 por 24. Yo no he apuntado, hermano. Los acontecimientos eran tan rápidos y la mente de uno era tan rápido, se O sea, movía. un promedio de 200 láminas así escrito en Callao. Un promedio de 200 láminas. 240 puede ser, ¿no? Pero Puede si ser. respetamos uno al día, ¿no? No, pero más o menos, Sí, pero usted nunca diga exacto porque Claro. todo es relativo, por principio eso es nuestro padre. ¿Ya? Entonces, durante el tiempo que estuve en el Callao, como le digo, fue las visitas que recibía conjuntas, la hermana Susana y el que habla. Recuerdo que en el tiempo que estuvo nuestro divino maestro en el Callao, parte cogió el verano, los meses de enero, febrero y marzo. Perdón, las frutas que compraba eran una vez a la semana. Sí, las frutas se adquirían una vez a la semana en el mercado de Callao. ¿Cómo se retiró del Callao? Después de transcurrido este tiempo, más o menos, que le acabo de señalar, la casa la necesitaba la empresa. Yo les dije que esta no era mía. Entonces, consecuentemente, yo le dije a nuestro divino maestro, le digo, mire, hermanito, yo lo trataba así, hermanito, le decía, la empresa, él sabía. Y después le contaré también otras cosas sobre la empresa. Y entonces le digo, van a necesitar la casa porque la van a ocupar, como que es cierto, la ocupar. Van a ocupar. Ya me dijo, hermano, no hay problema. Así que, y llegó, le dije, yo en ningún momento le señalé fecha, sino nuestro divino Redentor. Él señaló el día, la hora. También nuestro divino Redentor, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, también fue en una conferencia que daba en Los Halcones, en la casa de unos hermanos, ¿no? Y ahí estaba alojado. Y anteriormente había estado alojado también en Chaclacay, ¿no? En la casa de la hermana Rosa Ludeña, ¿no? Nuestro divino Redentor, donde él iba con los rollos, con sus libros de los títulos, con todo. Él nunca se dejaba todos los rollos y los cuadernos de los títulos. Siempre iba, los portaba, los llevaba con él. ¿Se acuerda del año, hermano, que estuvo en el Callao? No exactamente el año, no, ni los meses, pero fueron ese lapso de tiempo. Bien. Pero sí puedo llevarlo, como les ofrezco, para que ustedes conozcan la casa, porque hasta hoy está. ¿Tienes algunos amistades ahí en esa casa, hermano? No. No, Son extraños. no, ya esa casa pasó a otras manos, ya. Hoy día no, esa empresa se deshizo ya de la casa. Seguidamente, veremos que el divino enviado, durante su permanencia, la casa del Callao estaba cercana a la playa, por lo que en reconocimiento al apoyo incondicional del hermano Ricardo y la hermana Susana, les hizo un obsequio, tomando 2 piedras ovaladas de playa, para pintarlas con su puño, y entregárselo a cada uno de los dos. Aquí sus testimonios. Nuestro divino Redentor
nos dejó como obsequio este trabajo, que nos demuestra la humildad. Esta piedra contiene sus divinas vibraciones celestiales, como la contienen todos los divinos rollos. Acá, ¿no? Así que nosotros la conservamos siempre a la vista de los hermanos. Bien. Con relación a la piedra, el hermano Luis estaba en el Callao, entonces ahí está hay una playa, hay una playa y hay muchas piedras. Y el hermano recogería 2 piedras, no sé, y me hizo un dibujo. Una piedra le dio al hermano Ricardo y una piedra me la dio a mí. En mi piedra estaba el sol y al otro lado estaba la luna. En la piedra del hermano Ricardo había un platillo volador y no recuerdo en la parte interior que había, porque no recuerdo, pero sí, en el frente él tenía un platillo volador. Como se ha podido ver y escuchar, los testimonios orales del hermano Ricardo Flores Herrera y la hermana Susana Rosas Díaz, con respecto a la estadía del divino enviado, en la ciudad portuaria del Callao, tienen veracidad gracias a la piedra de playa pintada, por el autor de la escritura telepática, y obsequiada a ellos. Cabe señalar que el testimonio del hermano Ricardo Flores fue grabado a más de 30 años después de los hechos acontecidos, exactamente, el 14 de enero del año 2009. Asimismo, la de la hermana Susana Rosas Díaz, su testimonio fue grabado, alrededor de 40 años después de los hechos, es decir aproximadamente en el año 2017. A continuación se presenta un documento carta notarial, con fecha del 23 de julio de 1976, dirigida al Ministerio de Trabajo del Estado peruano, en el Departamento de Contratos Individuales. Presentado por la empresa que dirigía el hermano Ricardo Flores Herrera, quien 7 meses atrás, a la fecha de este documento, es decir el 31 de diciembre de 1975, había celebrado un contrato de trabajo estable, con el autor de la escritura telepática, a fin de garantizar la estadía legal migratoria, en su calidad de extranjero en Lima, Perú, al divino enviado. De la presente carta notarial, podemos resaltar y dar lectura a los siguientes párrafos citados, que dice así. Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo número 18.138, adjuntamos al presente recurso copia del contrato de trabajo por cuadruplicado, que celebrará nuestra empresa con el señor Luis Antonio Soto Romero, técnico especialista en la elaboración de quesos y otros derivados lácteos, a fin de que su despacho se sirva a probarlo. Solicitamos asimismo que a la brevedad posible se efectúe por intermedio del inspector visitador, la revisión de las planillas a fin de constatar al volumen de personal extranjero que labora en nuestra empresa. Por lo tanto, sírvase acceder a lo solicitado. Lima, 23 de julio de 1976. Tal como se ha podido leer, podemos verificar también, que la firma del documento corresponde al director de la empresa distribuidora interurbana Sociedad Anónima, siendo el hermano Ricardo Flores Herrera su director gerente. A continuación se presenta otro documento, donde se puede ver la continuación del proceso de trámite que venía realizando el hermano Ricardo Flores, con la empresa que él dirigía como director gerente, a fin de que el Ministerio de Trabajo aprobara el contrato de trabajo realizado con el divino enviado, para su estadía en Lima, Perú, como trabajador permanente contratado, en su calidad de migrante y extranjero. Este documento de fecha del 11 de agosto de 1976, era una notificación del Ministerio de Trabajo, en respuesta a una solicitud presentada 19 días atrás, por la empresa del hermano Ricardo Flores,
y para los fines de aprobación de la solicitud, el ministerio pide adicionar unos documentos del divino enviado, como podemos citar en una parte del párrafo del documento, que dice así. Señor. La firma distribuidora interurbana Sociedad Anónima, presenta para su aprobación el contrato de trabajo, constante de 6 cláusulas, que ha celebrado con don Luis Antonio Soto Romero, de nacionalidad chilena, para que preste sus servicios. Considera este departamento, que para su debida tramitación, es necesario que la recurrente presente en copia fotostática la visa del contratado. Igualmente presente en copia fotostática el título de técnico a que se hace mención en la cláusula segunda realizada. Salvo mejor parecer. Que notifico a usted para su conocimiento y demás fines. Este documento lo firma la jefatura del Departamento de Registros de Contratos Individuales, del Ministerio de Trabajo. En esta ocasión se presenta una carta profética, escrita a puño y letra por el autor de la escritura telepática, con fecha 21 de agosto de 1976, que luego de ser traducida, se había enviado a través de la Embajada de Francia, a una alcaldía de la ciudad de Ares del rebaño francés. Seguidamente daremos lectura al mensaje que le escribió el divino enviado al alcalde de Ares, y luego, el cierre de la carta con los datos de correspondencia. Lima 21 de agosto de 1976, Perú S.A. Señor Pierre Toix, alcalde de Ares. Le escribo comunicándole una novedad con respecto a los platillos voladores. Desde los 7 años de edad, recibo comunicación telepática de los platillos voladores. Esta escritura la dicta el Divino Padre Jehová. Desde aquel entonces el Padre Jehová ha dictado alrededor de 4000 rollos telepáticos. Él dicta un rollo diario. En su divino dictado explica la construcción de los platillos voladores. Puede usted averiguar cuánto le digo. Todos los hechos del futuro le demostrarán que todo cuanto le digo es verdad. El Divino Padre Jehová desea que su nueva doctrina sea presentada en Ares, porque lo de Dios es universal. Como se ha podido leer y escuchar, el divino mensaje al alcalde Ares Francia, vemos también, que el divino enviado, cierra la carta, escribiendo los datos necesarios para futuras correspondencias, tal como se puede seguir leyendo a continuación. La carta que le iba a enviar, era en español. Mas, gracias a la buena voluntad de la Alianza Francesa en Lima, Perú, esta carta fue traducida al francés. Para facilitar las futuras gestiones, le envío la dirección y teléfono de la Embajada de Francia en Lima, Perú. Además incluyo la dirección de la institución llamada Alianza Francesa. Embajada de Francia en Lima, Perú, Plaza Francia 232, teléfono 238-618. Servicio Cultural, teléfono 230-032. Alianza Francesa en Lima, Perú. Inca Garcilaso de la Vega 1550, teléfono 31-77-66. Saludo muy cordialmente a usted. Luis Soto Romero. A esta lectura inédita, se añade la traducción al francés de la carta del divino enviado al alcalde francés, traducida por la institución peruana llamada Alianza Francesa, tal como lo anunciara el enviado en la misma carta. Seguidamente, se evidencia también, que el hermano Ricardo Flores Herrera, también había participado con el divino enviado, en la carta que fue remitido a través de la Embajada de Francia, a un alcalde de una ciudad francesa. Aquí escuchemos y veamos su testimonio documentado. Aquí hay dos documentos. Este es un documento fechado el 21 de agosto de 1976, como dice Perú, Sudamérica, y está dirigido al señor Pierre Toix, alcalde de Ares. Esta correspondencia que lleva la firma acá de nuestro divino maestro se produjo como consecuencia de que nos informamos en los diarios de Lima de que el alcalde de esta ciudad de Ares, muy inquieto por la visita de los platillos voladores, había decidido construir
un lugar para que aterrizaran los platillos. Entonces nuestro Divino Redentor le escribió al alcalde de Ares, y como en aquella ciudad se hablaba en francés, la carta en castellano, se recurrió a la embajada de Francia en el Perú, y ahí se redactó el mismo texto en francés, que justamente lleva también la firma de nuestro Divino Maestro. A continuación se presenta otro documento de fecha 26 de agosto de 1976, al parecer final, que da pie al trámite a los anteriores documentos presentados ante el Ministerio de Trabajo, justamente para que en su calidad de migrante extranjero, el divino enviado pudiera trabajar en la empresa que dirigía el hermano Ricardo Flores, con aprobación del Ministerio de Trabajo, y así poder seguir con su estadía migratoria y continuar sobre todo en su misión profética de la prodigiosa escritura telepática en Lima, Perú. En el documento se observa que la empresa distribuidora interurbana Sociedad Anónima da respuesta final a la notificación dada a ellos 15 días atrás por el Ministerio de Trabajo. Por lo consiguiente, daremos lectura correspondiente al documento citado, que dice así: Señor jefe del Departamento de Registro de Contratos Individuales. Distribuidora Interurbana Sociedad Anónima, debidamente representada por su director Dr. Orlando Malca Pérez, en el procedimiento que seguimos sobre aprobación de contrato de trabajo celebrado con el señor don Luis Antonio Soto Romero, a usted respetuosamente decimos que se nos ha notificado con el informe emitido por el Departamento de Registro de Contratos Individuales, a fin de presentar la visa del señor Luis Antonio Soto Romero, e igualmente, presentar el título de técnico que se invoca. Al efecto y absolviendo lo solicitado, debemos manifestar a usted lo siguiente. A. Que en lo que respecta a la presentación de la visa del señor Luis Antonio Soto Romero, presentamos fotocopias de su pasaporte chileno número 35-281, en el que consta la visa, e igualmente la solicitud de cambio de calidad migratoria que ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores. B. Que en cuanto al título de técnico que solicitan sea presentado, este no obra en nuestro poder ni en el del señor Soto, toda vez que los conocimientos de la industria de residuos lácteos, la ha adquirido en base a una amplia praxis en plantas de su país. Por nuestra parte y en su oportunidad le tomamos una prueba, la misma que satisfizo ampliamente nuestras expectativas, razón por la que no dudamos en contratar sus servicios. Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, solicitamos a su despacho tener por cumplido lo solicitado y disponer la aprobación del contrato respectivo. Lima, 26 de agosto de 1976. Firma, Distribuidora Interurbana Sociedad Anónima. Este documento lo firma el director de la empresa distribuidora interurbana Sociedad Anónima, cuyo director gerente era el hermano Ricardo Flores Herrera. Luego de haber presentado los 5 documentos gestionados por el hermano Ricardo Flores Herrera, en coordinación con el divino enviado, desde el 27 de noviembre de 1975 hasta 26 de agosto de 1976, con migraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para cambio de calidad migratoria de Chile en su permanencia en el Perú, y con el Ministerio de Trabajo, para que aprobara el contrato de trabajo en nuestro país, para su permanencia más prolongada en el Perú. Pasaremos a presentar, justo un video resumen de esta labor por el mismo gestor, el hermano Ricardo Flores, aquí su testimonio. A continuación vamos a ver una serie de documentos que se tramitaron ante el Ministerio de Trabajo para que nuestro divino maestro pudiera quedarse en Lima, para lo cual fue necesario, aquí tienen el documento del Ministerio de Trabajo, las diferentes gestiones administrativas firmadas por un abogado de nombre Orlando Malca. Acá tienen el contrato de trabajo que suscribió nuestro divino maestro, aquí está su firma, con Distribuidora Interurbana S.A. y esta firma es de Ricardo Flores, que me desempeñaba como dirigente.
director gerente de esa empresa, a fin de acreditar que ya tenía un trabajo permanente en Perú. Acá tenemos también otra solicitud pidiendo casualmente ampliación de su permanencia en Perú. Esto es otro documento también correspondiente a los trámites para que su permanencia fuera valiosa. Por otro lado, también podemos contrastar que durante todo el periodo de más de 8 meses de trámite documentario presentado, es decir, desde enero hasta agosto de 1976, el divino enviado estuvo viviendo en la provincia constitucional del Callao, tal como se ha evidenciado en los testimonios expuestos anteriormente. A continuación veremos que el divino enviado, meses posteriores a la fecha de los trámites documentarios realizados en 1976, también había dado su propio testimonio sobre ellos, es decir, sobre la ampliación formal de su permanencia desde que ingresara al Perú, y los correspondientes trámites en migraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y asimismo también el del Ministerio de Trabajo. Este testimonio había sido grabado en modo audio, aproximadamente en el segundo semestre del año 1977, ante la presencia de un nuevo grupo de hermanos que le seguían y escuchaban sus discursos, en especial la atenta preocupación de la hermana que le colaboraba desde un principio, de nombre Susana Rosas Díaz. He aquí, escuchemos el audio inédito. Entonces, esto casi no queda acá. Claro. Porque a mí me están negando la estadía. Entonces el padre dice, el último día cuando fue de migración, el padre me dijo, hijo, si te niegan de nuevo, nos vamos a este rebaño. El padre da oportunidad, pero no ruega a nadie. Yo le contesté, hágase tu voluntad, Padre. Si tiene millones de seres en el planeta, güey. Tiene millones. Suena ridículo que el Eterno esté rogando al microbio. Claro. ¿Se imagina usted, hermanito, que el ser humano con su orgullo haga esperar, el Eterno esperando en el cosmo que se decida? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Tanto que hay que enseñar, millones. Por eso que el Padre dice siempre, Él da oportunidad, pero no ruega. Y eso es su glorioso derecho. Estoy preocupada, me han dicho sobre que ahí en el consulado donde he ido de inmigración me han negado de luz. No, no he dicho nada. ¿No está diciendo que el problema? ¿Cuánto? Ahora en inmigración que ha ido, dice. Yo estaba contando lo que me ha pasado tiempo atrás acá. Ah, ya. Yo estaba bien preocupada. No, si las diligencias van bien hasta el momento. Ya estaba preocupada, que no puede ser que... No. Yo la otra vez fui a conversar con el empleado. Fui yo. Podían haber ido, fui. Sí, pues sí. Entonces le expliqué que estaban los papeles en el Ministerio del Trabajo. Entonces me dijo, no importa, cuando estén listos yo le damos curso. Me dio a entender que no había apuro. Y yo quería estar seguro de eso. Mejor, ¿no? Cuando no haya apuro, uno está tranquilo. Eso, hermano. Porque diga usted, pasa 1, 2, 3 meses y yo no voy. Yo soy extranjero. ¿Qué me dice? ¿Por qué eso sentó y me cuesta retar, no? ¿Sí o no? Porque de migración son muy delicados. Entonces, para evitar eso, yo fui con mi cuenta. Le dije, en el Ministerio del Trabajo se están demorando y estoy esperando y no vengo a avisar. Está bien, me dijo, cuando esté listo. Pero yo avisé. A continuación presentamos un evento importante registrado en una de las poquísimas fotos que se tiene del divino enviado en Lima, Perú. Aquí en esta foto testimonial para el mundo, se ve la celebración, en ocasión del aniversario, de la fecha de su nacimiento, preparado por los hermanos que le rodean en la foto. También podemos resaltar que sobre esta foto testimonial, que evidencia que el divino enviado estuvo en el rebaño peruano, no se tiene mucha información. Sin embargo, la foto lo portaba el hermano Ricardo Flores, justo el hermano que hizo posible los trámites para la permanencia formal del divino enviado en Lima, Perú. Aquí veremos y escucharemos su propio testimonio sobre algunos detalles de la foto. Acá tiene nuestro divino enviado.
Acá tiene la esposa del hermano Córdoba. Estos son sus dos hijos menores, hoy ya adultos. Quien está acá es el que habla, Ricardo Flores, y la que está acá es la hermana Susana Rosas. Es prácticamente una de las poquísimas fotos, ¿no? Esto es con ocasión de celebrarse el día de su cumpleaños, ¿no? Que él no era de su agrado, pero a tanta insistencia de los hermanos, bueno, aceptó una pequeña reunión con ocasión de ese día, y ahí es que se tomó esta foto. Seguidamente, se presenta un estudio sobre la fecha aproximada de la celebración registrada en la foto del divino enviado. Debido a que no hay registros fidedignos y que se ha especulado sin sustento documentario. En primer lugar, veremos que el día de la celebración corresponde al día 26 de noviembre, que era la fecha de nacimiento del divino enviado. Luego observamos en la foto que aparece un calendario en la pared del fondo, mostrando los 2 últimos meses del año. Consecuentemente, se comparó con los calendarios de 1975, 1977, 1978, y comprobamos que solo encaja el calendario del 1976, tal como podemos apreciar. Por otro lado, se ha revisado las actividades en los documentos correspondientes a estas fechas de su aniversario del divino enviado, y vemos que solo la del año 1976 le corresponde al lugar y fecha del calendario de referencia. En consecuencia, se puede afirmar, con certeza, que el día de la celebración en la foto corresponde al día viernes 26 de noviembre del año 1976. Y celebrado en un hogar de Lince, Lima, Perú. Alfa y Omega.